¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos, en Atizapán de Zaragoza. Me da mucho gusto saludarles, les doy la bienvenida a todas las personas que ya nos enteramos, nos están siguiendo de manera virtual. No les es posible venir a la parroquia, no se preocupen, pero ya se están conectando y están viendo el video en vivo. Si tú puedes, acércate a la parroquia, aquí estamos en este momento en vivo. Lo que hagas de tu casa para acá y nos encuentres, estaremos trabajando aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, esta parroquia que por gracia de Dios el Padre Martínez quien nos va guiando en la fe y quien nos exhorta a seguirnos formando y preparando como católicos macizos. Así es que vamos a ponernos en manos de Dios, si me acompañan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos poner en tus manos el trabajo de este día, para que a través de él comprendamos lo hermoso que tú has sido con nosotros al revelarte y ahora manifestarte a través de la Sagrada Escritura. Ayúdanos a conocerte y comprenderte en cada uno de los versículos que tú nos dejaste en tu santo escrito, y ayúdanos a encontrarnos a nosotros mismos y qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que solicitas de cada uno de nosotros. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues por gracia de Dios hemos llegado a este bloque tercero, o bloque interno, y estamos en el tema 3. El bloque se le llama interno, y estamos ahora en el tema de inspiración. Vamos a hablar de lo que es la inspiración, y el tema 3 de este bloque interno es: la Biblia es la palabra de Dios. La cita que te voy a agradecer escribas en tus libretas de apuntes es la de Hebreos 4:12, que dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense qué bonito texto, Hebreos 4:2. La palabra está viva y es eficaz y entra hasta los tuétanos del ser humano. Claro, efectivamente eso es lo que vamos a platicar. Ubicándonos entonces en nuestro temario, estuvimos viendo la semana anterior la revelación, la manifestación de Dios. Natural, aquella que puedo comprender con mi sola inteligencia, voluntad y libertad, y aquella que es fusionada por Dios a través de la fe y se le llama revelación sobrenatural. Esta que requiere de un acto de fe, que rompe las leyes naturales, que mi sola inteligencia no lo va a comprender, que si tú te limitas a decir, a ver, no, compruébame, lo quiero ver cómo está, no, se requiere el acto de fe. Y esta revelación sobrenatural, además, puede ser pública o privada, es decir, aquello que Dios manifestó para todos los hombres de todos los tiempos, en donde se reveló y se dejó conocer como revelaciones privadas, aquellos momentos en donde algunas personas pueden tener este encuentro con Dios, es correcto, pero que no le agregan ni le incrementan nada a la revelación pública. Son situaciones particulares para lugares o personas particulares que pueden fortalecer la fe. Si la revelación privada te acerca más a la vivencia del Cristo a través de la iglesia que Él fundó, es una revelación venida del Espíritu Santo. Si la revelación privada te aleja o te separa de la iglesia por la que Cristo dio su vida y te dice que hay cosas en la revelación pública que no existían y que a partir de este mensaje ya están, entonces no vienen del Espíritu Santo. Sí, de un espíritu, pero no el santo. ¿Qué vamos a platicar entonces hoy? El tema de la inspiración. Primeramente, la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y arrancando y recordando un poco entonces, en este orden, dijimos que la revelación es exactamente ello, una manifestación amorosa de Dios. Dios por su iniciativa se deja conocer. No era urgencia de Dios que lo conociéramos, ni tampoco, órale, Señor, deja. No. Es una iniciativa amorosa por parte de Dios y en esa iniciativa Él se deja conocer. Hebreos 1:1, Dios se reveló de muchas maneras, de muchas formas, a través de todos los tiempos, por la creación, por los profetas, por todo. Pero en los últimos tiempos se reveló a través de su Hijo. Él mismo en carne propia se revela. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Él nos enseñó todo lo que necesitamos saber de Dios. En Él existe la máxima revelación de Dios, por eso nuestro trabajo es conocer a Cristo. Ahora bien, ¿y qué es la inspiración? ¿A qué te suena inspiración?
¿Has escuchado cómo de repente alguien dice, oye, tengo ganas de escribir una canción? Y escribe la canción, órale, estuviste inspirado. ¿Qué quiere decir estuviste inspirado? Parecería que con ese concepto le queremos dar a entender algo que está fuera de ti, porque tú normalmente no escribes así. O escribiste una carta para tu novia y se la enseñas a tu mejor amigo o tu mejor amiga. Órale, ¿de dónde sacaste todo esto? Como que parecería que es algo que no es tuyo, que viene de otro lugar, que te vino a abrir, no sé, la mente, el corazón, y como que te luciste al escribir. Es una manera de poder definir lo que es la inspiración. Nosotros comprendemos entonces por inspiración al influjo sobrenatural. Ya el simple hecho de que digamos sobrenatural quiere decir que es una iniciativa de Dios a tu mente, a tu corazón, algo que lo eleva en sus capacidades. El influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y la voluntad del hombre para hablar, actuar o escribir lo que Dios quiere que transmitamos. Fíjense, ahí ya de entrada vamos a empezar con esta primera definición. La inspiración entonces es la iniciativa de Dios que influye en alguna persona y eleva sus capacidades naturales, como inteligencia y voluntad, los eleva a algo, los perfecciona con un fin. Claro, que transmita algo que Él nos quiere decir. Y esto puede ser de manera oral, de manera por sus hechos o de manera escrita. Entonces vamos a arrancar con este bloque de inspiración, todo va a estar navegando sobre ello. No olviden que estamos en este curso bíblico en el bloque interno. Ambos, la revelación como la inspiración, es lo que Dios nos ha dejado conocer de Él. Dios sale al encuentro de los hombres con infinito amor, pero lo hace de un modo progresivo. A nadie de repente estábamos así sin nada, ya conozco todo lo que es Dios. Claro que no. Es más, ni siquiera tu capacidad racional lo podría. Más bien Él se deja conocer de manera progresiva, revelándose primero a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿te acuerdas de lo que hablábamos en algún momento? A Moisés, las situaciones y peripecias que pasan, a los profetas posteriormente, a los apóstoles una vez con Cristo. Y es que al querer Dios que su divina palabra quedase por escrito, fíjate, cuando Dios quiso que lo que Él quería que el hombre supiera quedara plasmado por escrito, que es nuestro curso bíblico, tenía que intervenir eficazmente. Y lo hizo escogiendo a unos hombres a quienes iluminó su inteligencia y movió su voluntad. Por lo tanto, tú y yo vamos a empezar hoy en el tema de saber por qué la Sagrada Escritura es palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene en el texto? ¿Qué es lo que hay aquí en letra por letra? Que podamos definir tú y yo que es palabra de Dios. Obviamente tú y yo no somos ajenos a la comprensión de esto, pero al ser un curso queremos dar las bases para que las personas que escuchen también ello tengan bases y razón de la fe que profesamos. Lo cierto es que si Dios iba a dejar por escrito su palabra, tenía que intervenir de manera eficaz para que efectivamente lo que está aquí sea, fíjense la palabra, perfecto. O sea, y sí, porque hay muchísimos años de existencia y muchos la han cuestionado y la han buscado, y la palabra de Dios es hasta nuestros días. Pero bueno, ese es el tema de hoy, vamos a tratar de justificarlo. Esto lo vamos a ver igual en el Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 2 o punto 2, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Concretamente en el numeral 105, dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Las verdades que están aquí, obviamente, si el querer de Dios se transcribe, se ponen por escrito, pero efectivamente fueron inspiración por el Espíritu Santo. Órale, ¿cómo le hiciste para escribir esa canción? Te quedó muy bonita, si tú ni siquiera tienes buenas ideas. No sé, me llegó la inspiración y empecé a escribir. ¿Sí vamos bien hasta acá? A eso vamos. Bueno, arrancando, y como lo hemos dicho, la intención de este curso es no solamente llenarnos de conocimiento y de información, sino de transformar nuestra vida. 1. Algunas preguntas. ¿Yo cómo puedo saber que la Biblia es palabra de Dios? O sea, ¿yo cómo podría saber que la Biblia es palabra de Dios? 2. Son preguntas muy sanas, que las vamos a ir contestando. ¿Quién sostiene que esto es palabra de Dios? ¿Qué tal que de repente se le ocurrió a no sé quién? ¿Quién dice que esto es palabra de Dios? Fíjate, es lo que vamos a trabajar en nuestro curso bíblico. ¿Cualquier libro es palabra de Dios? ¿Tú cómo ves?
Cualquier libro será palabra de Dios. Si yo ahorita agarro cualquier otro libro, eso será palabra de Dios. Dios se está inspirando al Espíritu Santo para que a través de él me hable a mí. Cualquier libro es palabra de Dios. Piénsenle tantito. O hay libros que sean palabra de Dios y no los incluyeron aquí. Puede ser, a lo mejor no lo sé, vamos a tratar de contestar. Aunque ya hace 8 días ya hablábamos algo de ellos, ¿se acuerdan? Cuando dijimos precisamente que es muy difícil suponer que a Dios se le olvidó decir algo y de repente otro llega y dice, no, miren, falta este libro. Todo eso lo vamos a ir platicando poco a poco. Otro punto importante, ¿fue Dios quien escribió directamente la Biblia? Las palabras y letras que están aquí, ¿fue Dios quien estuvo moviendo así su mano para escribir? ¿Qué es lo que hace que la Biblia sea palabra de Dios? Y la Biblia, ¿será un libro cualquiera? Bueno, esas son las interrogantes que vamos a. Y de la respuesta a esas interrogantes, definitivamente va a impactar y transformar la vida de cada uno de nosotros. Es en serio, o sea, es increíble que meternos a un estudio bíblico pueda transformar tu esencia, tu ser. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a arrancar con este ejemplo. Mira, cualquier persona que estudie, ahorita que arrancábamos el taller, hablábamos antes de empezar el video con los que están ya aquí presentes, y decías que yo he escuchado otros cursos bíblicos y de otros lugares, pero como que estamos viendo que no solamente es saber cuántos libros tiene la Biblia, cómo encontrar rápido las citas, aprendérmelas de memoria. Parece que el estudio de la introducción a la Biblia tendría que ser algo, como decía la cita bíblica de Hebreos 4:12, que penetre en el corazón, que llegue hasta la médula de tus huesos y transforme tu ser. Si no, estamos solamente estudiando una religión. ¿Sí me explico? En la universidad puedes ir a estudiar filosofía de las religiones y no por eso vas a transformar tu vida. Más bien tú y yo lo que estamos buscando es ello. Y es que mira, las metodologías generales de enseñanza bíblica, vamos a arrancar, ¿por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Justifican a la Biblia como palabra de Dios citando precisamente las Sagradas Escrituras. Vas con alguna persona que tiene fundamentos de su fe o que transmite la palabra de Dios, quien sea, vamos a poner un ejemplo concreto, los hermanos separados, los hermanos protestantes llegan y dicen, esto es palabra de Dios, ¿ok? ¿Y quién dice eso? Aquí en la Biblia dice, es como si les dijera yo, ¿qué creen? El maestro Juan Carlos es una muy buena persona. Me dijeron que es de las mejores personas que hay aquí en la Adolfo López Mateos. Órale, ¿quién dijo eso? Juan Carlos. Sí, me explico. O sea, entonces cuando alguien dice, esto es palabra de Dios, bueno, ¿quién dice eso? Aquí, mira, aquí está escrito. No estoy desmeritando con eso. Lo que queremos es justificar y vean las bases que vamos a dar para comprender que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Pero decir que la palabra de Dios es aquí, la Biblia es palabra de Dios, que por cierto no lo vas a encontrar como tal, sería como decir que el maestro Juan Carlos es el mejor de todos. ¿Quién lo dijo? Pues el maestro Juan Carlos. No estamos, insisto, de hecho tú y yo, aquí lo puse, obviamente tú y yo creemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios y sabemos que la Sagrada Escritura ella misma nos dice, la palabra es viva y eficaz y transforma el corazón de cualquier persona, Hebreos 4:12, ya lo estamos platicando. Pero en nuestro estudio vamos a tratar de dar bases y razones para comprender por qué la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Sí, vamos bien hasta acá, que no es un libro cualquiera, que no es así como que agarro yo el Código Da Vinci. Muchas personas agarraron ese libro y vieron que es el caballo de Troya y cosas así. Miren lo que dice aquí. Pues sí, pero es un texto ficción que escribió una persona. Y yo como sé que esto no es ficción, yo como sé que esto realmente es algo que quiere trascender en mi vida o algo así. ¿Ya se entendió el ejemplo? Muy bien. Sin embargo, y por atención, tú y yo ya sabemos que es palabra de Dios y sabemos que la misma Sagrada Escritura sustenta que es palabra de Dios. Pero por atención al proceso formativo de nuestro curso, analizaremos cómo se fue estructurando la revelación dada por Dios. Recuerden que revelación es cómo Dios nos dejó comprender que precisamente la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Eso también tú no lo vas a entender si no es por revelación dada de Dios. ¿Sí me explico? No vas a comprender que esto es palabra de Dios si no es que te permites al Espíritu Santo a través de la revelación. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, es decir, Dios se revela, ya sabemos, se deja conocer a través de la creación, a través de los profetas, pero también a través de los escritos. Dios se deja conocer a través de la creación y sabemos que si existe una creación tiene que haber un creador. A través de los profetas, lo que hemos venido escuchando, la tradición oral, la tradición de los apóstoles, pero también a través de esto que está aquí escrito, Dios se deja conocer. Ello va a ser ahora la línea que va a continuar nuestro curso bíblico.
Pues vámonos entonces continuando con esto. Primero, todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, capítulo 1, capítulo 2, o bloque 1, bloque 2, bloque 3, todo lo que hemos venido estudiando no es ajeno, no son piezas ajenas. Si no has venido comprendiendo que todo es una estructura de un todo, te vas a quedar cojo, te vas a quedar bofo en alguna situación, porque para comprender la Sagrada Escritura como palabra de Dios, debemos de estar teniendo fuentes confiables. ¿Se acuerdan que les he dicho muchas veces? Busquen en fuentes confiables, aquellas que tengan alguna veracidad o respaldo, ya sea a nivel historia, a nivel, no sé, sustento notarial, si fuera la palabra que puedo ocupar, de aquella persona que es, válida en sus conceptos, un testigo fiable, por así decirlo. Busquen fuentes confiables. 2. No podemos dejar de lado la historia de la salvación. La Sagrada Escritura es la historia de mi salvación, la historia de tu salvación. ¿Me explico? Entonces, se debe de comprender también eso que hemos venido estudiando, la historia de la iglesia, aquella por la que Cristo dio su vida, aquella que Cristo edificó. También se tiene que tener para este momento el canon bíblico. El canon bíblico respondería a algunas de las preguntas. ¿Por qué no hay otro libro que es palabra de Dios si no está aquí? Porque el Espíritu Santo lo hubiera metido. Si hubiera otro libro por ahí y tendría que estar formando parte de este compendio de la Biblia, o sea, de los 73, ya el Espíritu Santo lo hubiera metido, lo hubiera agregado. Me explico, pero no es. Ahora bien, en los dogmas, ¿se acuerdan de los dogmas o verdades de fe? El depósito de la fe, la sucesión apostólica que se ha venido desarrollando a través de todos estos más de 2000 años y obviamente la tradición apostólica, oral o escrita. De aquí la importancia de lo visto en nuestro curso bíblico. Todo lo que acabo de mencionar ya no te es ajeno, ya tendrías que saber de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, pues vamos otra vez, vamos a empezar. Vámonos nuevamente al inicio. Fíjense, vamos a empezar a platicar y a justificar por qué la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios, primero. Recordarás que la Biblia se escribió a lo largo de unos 1400 o 1500 años. Del primer libro que existió, que parece ser que los historiadores datan al libro de Job, ¿se acuerdan? Un escrito de unos 1400 años antes de que naciera Cristo. Y el último libro escrito, que parece ser que es el Apocalipsis del apóstol San Juan, unos 100 años después de que murió Cristo. Fíjense, en este compendio de libros, o sea, en la Biblia, en los 73 libros de la Biblia, el primero se escribió unos 1400 años antes y el último unos 100 años después. Y obviamente existe una distancia muy grande entre quien pudo haber escrito el libro de Job o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y el libro de San Juan. Mínimo hay más de 1000 años. Al que escribe le vamos a llamar agiógrafo. El agiógrafo es el escritor sagrado que plasmó por escrito lo que venía de Dios. Bueno, entre el primer agiógrafo y el último existe una distancia de casi más de 1500 años. Eso ya de entrada tenlo aquí en la mente. No estamos hablando del libro de Quijote de la Mancha. ¿Se me explicó? Donde un autor lo escribió a lo largo de 1, 2, 3, 5 años. Pero al final, en el trayecto de su vida. Aquí estamos hablando de no un escritor, no un agiógrafo, sino muchos agiógrafos. Sí, vamos bien hasta acá. Y que entre uno y otro hay miles, o bueno, al menos cientos de años, más de 1000 años de distancia. Entonces, y la Biblia, fíjate, si tú lees la Sagrada Escritura, mantiene una armonía pedagógica. Es decir, como si el primer libro fuera continuidad de todos los siguientes, es continuidad hasta llegar al último libro. O sea, ahí sí para acá está medio loco el asunto, y más si lo comprendemos que unos escribieron en distintos lugares geográficos, en distintos tiempos, con distintas culturas. ¿Me explico? Ciertamente la judía, ya después la cristiana, pero ciertamente en situaciones concretas diversas. Y entonces se mantiene una armonía pedagógica, como una secuencia metodológica. Fíjate cómo lo puse, como si existiera alguien, un autor, que fue acompañando la construcción de los libros e influyó a lo largo de la formación y construcción de todos ellos.
O sea, entiendo que a lo mejor los libros acá inspirados por Dios, el Antiguo Testamento y los judíos, pero que eso llevara una secuencia lógica, y tú y yo la conocemos, al Cristo, a el misterio de la encarnación, a por Mesías esperado y a que funda la iglesia y que continúa, parecería que los textos, a pesar de que los hagiógrafos, los escritores, no se conocieron unos a otros y hay mucha distancia entre uno y otro, parecería que hay alguien que fue acompañando la construcción de los textos a lo largo de estos 1500 años. Y dándole además una secuencia racional, pedagógica y además de revelación y fe. Ahí está, ahí sí ya para que tú dices, bueno, lo entiendo de un librito cualquiera en el contexto de que se escribió ahorita. No, estos son libros 73 que se fueron escribiendo a lo largo de muchos años. Segundo, la relevancia histórica. Fíjate que la Biblia es el libro más conocido mundialmente. Increíblemente, puedo yo escribir un libro, habrá grandes libros escritos que le han dado la vuelta al mundo ciertamente, pero la Biblia es el libro más conocido en el mundo. Casi todas las personas, no hay uno casi, excepto de que profesen algún otra religión, pero casi el 90 y tantos % del mundo ha leído algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Ahora bien, la Biblia es el libro que se ha traducido a más idiomas en el mundo, si no es que casi a todos. Anteriormente, tú y yo ya vimos en la construcción, sale del hebreo, del griego, del arameo, ¿se acuerdan? Se hace una traducción al latín y del latín viene la apertura y se empiezan a abrir a todas las traducciones de los idiomas que existen en el mundo. Hoy, básicamente, hasta en lenguas, ya en dialectos hay sagradas escrituras. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces esto también me indica así como que con un librito cualquiera, no. ¿Sí vamos bien? Otra relevancia histórica, es el primer gran libro que se imprimió en la historia. ¿Sí sabían? De hecho, cuando surge la imprenta, con Gutenberg, el primer libro que se imprime es la Biblia. De toda la historia de la humanidad es la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no agarraron el de Homero? Si es que si existiera en ese tiempo, para no chocar con fechas, pero ¿por qué no agarraron un libro que ya hubiese tenido también alguna relevancia? ¿No? La Sagrada Escritura es el libro más leído por la humanidad. Y estamos hablando de cosas históricas, déjame platicar, te vamos a trascender. ¿Por qué digo esto? Por la influencia personal. La Sagrada Escritura, la Biblia, ha influido a millones de personas. No solamente es leer un libro, agarro el libro de hábitos atómicos, no sé si lo conozcas, y cambió mi vida y soy más responsable. Está muy bien. La Sagrada Escritura ha transformado la Biblia de millones de personas. Le ha dado otro sentido, le ha dado incluso sentido a la vida de muchas personas. Y no es como agarrar un libro de superación personal que diga, cree en tus ideales, se explicó coacheo de no sé quién. No, la Sagrada Escritura ha transformado el ser de muchas personas. La Sagrada Escritura ha transformado la vida de millones de personas. Ha influido, sí, pero también las ha transformado. A muchas personas les ha cambiado la vida. Influye directamente en las culturas. La Sagrada Escritura ha sido capaz de formar parte de la cultura y transformar su entorno. Un hecho concreto, México. Nosotros ni siquiera somos judíos de nacimiento, ni pertenecemos a la zona de Israel. Y sin embargo, nosotros, gracias a la Sagrada Escritura, a Dios, a su revelación, al Cristo, nosotros forma parte de nuestra cultura. El 90 también, 80% de los mexicanos somos cristianos, creemos en el Cristo. Y habrá otras personas que tendrán otras perspectivas. Y como decíamos la semana anterior, México además es guadalupano. Pero eso ya sería otra cosa. Y le da sentido y razón a creyentes y no creyentes. La Sagrada Escritura, créemelo, ha hecho que muchos de nosotros transformemos nuestra vida y le ha dado otra visión, otro sentido. Un ejemplo concreto nosotros. Es lo que decíamos también coincidentemente en el arranque de este taller, el día de hoy, antes de que empezara el video, es lo que decíamos, es que este curso tiene esa intención de transformar
no de que saques un 10, de hecho ni vamos a hacer examen, ¿sí me explico? No de que te ponga una palomita por tus respuestas correctas, sino de que transforme el ser de la persona. ¿Sí vamos bien? Así entonces, dice aquí, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo doctrinal? Explicar que la Biblia es auténtica palabra de Dios y auténtica palabra humana. Ah, caray, explícame eso. Sí, es verdad. Este texto es revelado por Dios, se deja conocer por Dios. Vamos hacia la construcción ahora del aspecto doctrinal. ¿Quiere decir que Dios bajó y escribió así con su puño y letra? Bueno, no. ¿Por qué? Porque el agiógrafo, el puño y letra del escritor sagrado, fue quien plasmó las letras y textos que están aquí. ¿Sí vamos bien hasta acá? Por eso es que decimos que la Biblia es auténtica palabra de Dios, pero también es auténtica palabra humana. Ah, bueno, entonces la auténtica palabra humana va a tener errores. Vamos hacia allá, vamos a ir conociendo todo ello. Pero lo que sí es una verdad es que ciertamente es Dios a través de todo el tiempo quien nos ha dejado a través del escrito cuál es el querer. ¿Sí me explico? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y precisamente en Cristo lo estamos conociendo. Distinguir la diferencia entonces entre inspiración y revelación. Ese va a ser un tema en este bloque que estamos interno, concretamente en este tema de inspiración. Porque la revelación ya lo tenemos claro, lo que Dios quiere, lo que Dios nos manifestó, lo que Dios se dejó conocer. La inspiración, la forma que ocupó para que su revelación llegara a nosotros de manera comprensible y de manera perfecta, intacta, fiel. ¿Cómo sé que lo que yo sé de Dios realmente es lo que Dios quiere que yo sepa? Bueno, es gracias a la inspiración. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál es el objetivo vivencial? Acercarnos a la Biblia con gran fe. Y entonces regresamos. Revelación natural, revelación sobrenatural. El gran problema de muchas personas es que abren un texto, dicen que Moisés abrió el Mar Rojo. ¿Cómo vas a creer eso? Claro, porque a eso que tú estás utilizando se le llama revelación natural. Estás queriendo comprender la palabra de Dios desde tu sola luz de tu razón. Para comprenderlo se requiere que dejes que el Espíritu Santo te inspire. Y decíamos que la inspiración es esta influencia a tu inteligencia y a tu voluntad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? El objetivo vivencial entonces es acercarnos a la Biblia con gran fe, veneración y con el deseo de encarnar el mensaje de Dios en nuestra propia vida. Nosotros no estamos estudiando en este curso bíblico por aprender más, por aprenderme citas bíblicas, porque cuando un hermano me pregunte yo le pueda contestar con textos bíblicos. No, estamos queriendo que la palabra esté viva y eficaz aquí adentro, como una espada de doble filo que penetra el corazón, que llega hasta la médula de los huesos y transforma a mi vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, veremos dos textos en la Sagrada Escritura que nos van a servir de hilo conductor. Así es que, si eres tan amable, vamos a buscar en nuestra Sagrada Escritura, 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, que a la letra dice así. 3:16, a ver si lo alcanzo a ver. Toda escritura está inspirada por Dios. Entonces, ciertamente nuestra fe nos va a ayudar a comprender esto. Pero tú y yo vamos a comprender lo siguiente. Toda escritura, de hecho aquí tengo las citas, se las pongo para que sea más clarito. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Cuál es la intención de la Sagrada Escritura? Mira, la intención de la Sagrada Escritura es, a través de lo que Dios se ha revelado, que te sirva para ser una buena persona, que te sirva para ser un buen cristiano, conforme claro a lo que Cristo nos enseñó. Por eso dice que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para guiarnos, para debatir, para platicar, ciertamente, pero todo desde la perspectiva de lo que Dios quiere. Ahora bien, en 2 de Pedro 1:21 dice: la profecía no ha sido proferida por humana voluntad, sino llevada por el Espíritu Santo que hablaron los hombres de parte de Dios.
sino que llevados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. ¿Qué comprendemos en esta primera cita que nos está conduciendo? Uno, que toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Lo que decíamos hace rato, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura es palabra de Dios. ¿Quién lo dice? De la Biblia. Bueno, sí, ya lo entendimos. Y tú y yo ya lo comprendemos. Y además justificamos con estos hechos históricos la trascendencia del escrito. Ahora, desde la fe, nosotros sabemos que todas las letras, todos los textos que están aquí, son inspirados por Dios. Llegaron aquí a escribirse y están plasmados aquí porque Dios así lo quiso. A eso se le llama revelación y que lo comprendo a través de la inspiración. Y en segunda de Pedro 1:21 dice, pero cualquier escrito que está aquí no fue escrito por los hombres, sino fue guiado por el Espíritu Santo lo que escribieron aquí. Ese va a ser la columna vertebral de las siguientes lecciones. Yo voy a comprender cómo es posible que lo que está escrito aquí, Dios inspiró a la persona y la persona, a pesar de su manera de ser, escribió exactamente, claro, respetando su voluntad, respetando su inteligencia, solamente las exaltó, respetando ello, escribieron de parte de Dios lo que Dios quería. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, en Vaticano II, y por cierto también les voy a mandar este documento de Vaticano II, de Dei Verbum se llama, en Dei Verbum precisamente en el numeral 11 dice, y un texto del Concilio Vaticano II serviría también de referencia. A la letra dice, la Iglesia, estamos hablando de la Iglesia que Cristo fundó, la única Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, la Iglesia reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Por eso el celo de la Santa Madre Iglesia, cuando llega la Reforma Protestante y le quiere quitar libros, no. Y entonces hace un concilio, ¿se acuerda? El Concilio de Trento. La Iglesia ha velado porque la palabra revelada por Dios, ya sea oral o escrita, no se manipule, no se cuarte, no se moche. Y créeme lo que hoy en día ya como veíamos en el primer video, no sé si se acuerdan del primer video de esta persona que decía que su lavadero no lavaba los trastes, ¿se acuerdan de eso? Porque en la casa de su mamá, él dejaba los trastes ahí y 20 minutos después regresaba y ya estaban limpios. Como no comprenden esta trascendencia, lo que queremos decir es que la Santa Madre Iglesia ha cuidado y velado para que aunque vengan corrientes de las que sean, no desvirtúen la Sagrada Escritura. Por eso les digo que hoy en día los protestantes te dicen, no, la Biblia tiene 66, ustedes le pusieron. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Entonces, todos los libros, dice, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, fíjate, en cuanto que escritos por la influencia, por la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. La Sagrada Escritura es escrita, es palabra de Dios, el autor intelectual es Dios y el autor material, la mano del hagiógrafo, que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Ello se ha confiado a la Iglesia desde Cristo hasta nuestros días. Y es gran responsabilidad del magisterio de la Iglesia entregar cuentas a Dios. Y le va a pedir cuentas. Por eso les digo que la Iglesia de Cristo no es así tan sencillo como que, mañana el Papa fulanito dijo que siempre ya no, que no son 73, que ya no le gustó y le va, ahora nomás 28. No puede ser. Porque no eres tú, es la Iglesia. Y ciertamente el Papa es la Iglesia, los obispos son la Iglesia, los sacerdotes son la Iglesia, tú y yo somos la Iglesia. Pero también la Iglesia triunfante, San Agustín, Santo Tomás, personas que ya no están con nosotros, que son santos y que también contribuyeron a la trascendencia de la Sagrada Escritura. Por obra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Por obra y gracia de Dios, no por nosotros. Ahora bien, a ese influjo sobrenatural del que estoy hablando, a ese influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y la voluntad de cada uno de los escritores sagrados se llama inspiración. Ese es el tema de hoy. ¿Qué es la inspiración? Por eso ponemos el primer ejemplo. De repente, no sé, te enamoraste de alguien, llegas a tu casa, tomas una hoja, un papel y empiezas a escribir. ¿Se me explicó? ¿Qué sucede? Que hay algo externo a ti, la persona, el enamoramiento, la situación, que te influyó y ahora te pusiste a escribir y cosas así. Esa influencia del Espíritu Santo, estamos hablando hoy proyectándolo a la Sagrada Escritura, es la esencia de tu vida. Cuando tú dejas que sea el Espíritu Santo quien mueva tu vida, entonces
todo lo haces. Diría San Pablo allá en 1 Corintios 13, todo lo puedes perdonar, el amor todo lo perdona, todo lo escucha, ¿sí se acuerdan? Porque dejas que sea el Espíritu Santo quien actúe a través de ti. Pero bueno, ese ya sería otro tema que en su momento vamos a platicar. Con relación a la inspiración del escrito bíblico, ciertamente el hagiógrafo, el escritor sagrado, fue guiado, fue influido por Dios en su inteligencia y su voluntad para escribir. A eso se le llama inspiración. Fíjate, Dios no solo se manifestó en las cosas creadas y habló a través de los profetas y signos, sino que quiso que sus palabras llegaran frescas y vivas a sus hijos de todos los tiempos. Y para ello inspiró a unos hombres para que escribieran su mensaje de salvación. Que también es otra cosa trascendente que vamos a rescatar y comprender de nuestro curso bíblico. Lo que tú y yo estamos escuchando de Dios que se revela, a pesar de que este escrito tenga ya más de 2000 años, es tan vivo y real como que está saliendo de la boca de Dios y tú lo estás escuchando. Sí, claro, en cualquiera de los momentos del proceso litúrgico, en la Sagrada Escritura, en la hora santa, en el momento de reflexión, efectivamente siempre guiados por el Espíritu Santo a través de la Santa Madre Iglesia. ¿Sí vamos bien hasta acá? Por eso les digo que no es tan simple como decir, ya me caigo de gordo y me salgo, me voy a una congregación cualquiera. No es así. No, al menos Dios no lo reveló así. Si así lo hubiera querido, así lo hubiera hecho. Y Dios siempre dijo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora bien, todo este mensaje de Dios se contiene en la Biblia. Todo lo que Dios quería que tú supieras, que tú y yo conociéramos para nuestra salud espiritual, para el logro y alcance precisamente de la vivencia de todo cristiano, está aquí en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios escrita y la palabra de Dios oral en la tradición apostólica. Por tanto, dice, la Biblia tiene como autor principal a Dios Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue este autor? ¿Quién fue este alguien que acompañó desde el primer libro de Job hasta el último libro del Apocalipsis todo el escrito, idea y pedagogía y estructura de la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia es un solo libro, claro, son 73, pero es un solo. Y tú y yo siempre los hemos visto así, porque esta es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, el autor de toda la Sagrada Escritura. Pero obviamente se sirvió de autores a quienes inspiró, iluminándoles el entendimiento para que comprendieran lo que Dios quería decirles. Él hizo que el escritor sagrado escribiera algo, a lo mejor que no lo comprendiera, pero que lo escribiera, y que Dios a través del tiempo le iba a dar sustento y razón a eso que influyó en el hagiógrafo. Movió su voluntad, su interés, su mano, sus ganas de querer escribirlo. Tan así, el texto quedó escrito. Voy a adelantarme tantito, pero por dar una cita en Isaías 7:14. El profeta Isaías, unos 700 años antes de Cristo, escribe: He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Se acuerdan? 700 años antes de que naciera Jesucristo, el autor ni idea tenía a lo mejor de quién iba a ser Jesucristo, pero él escribe lo que comprende de Dios. Él no lo entiende posiblemente, él solamente lo escribe. Es el autor sagrado, el Espíritu Santo, quien está preparando toda la pedagogía divina. ¿Sí se va comprendiendo? Entonces, si te das cuenta, es una maravilla este Dios que nos ama y se deja conocer. Mueve la voluntad para que escribieran todo, y solo lo que Dios quería decirles, y cuidándoles para que no se equivocaran. Sí respeta su manera de escribir, sí respeta su cultura. A lo mejor escribió las palabras con su muy particular manera de ser, pero en la esencia escribió lo que Dios quería que tú y yo comprendiéramos en el proceso de la revelación. Dios que se deja conocer. ¿Qué comprendemos aquí? Que Dios se va a dejar conocer a través de... Y ya más adelante tú y yo sabemos que este texto bíblico se refiere concretamente a la encarnación del Hijo de Dios. Finalmente, para que no se equivocaran en lo concerniente al conocimiento de Dios y de nuestra salvación.
Y aquí sí, vamos a abrir un poquito más el concepto, porque a lo mejor vas a encontrar partes del texto que tú dices, ¿pero esto qué tiene? Bueno, es que también lo escribió el hagiógrafo con su muy particular manera de ser. Esta misma charla, yo la voy a pronunciar pues, con mi voz, con mis palabras, con mis modismos, con mi manera de ser. Pero si dejamos que sea el Espíritu Santo quien dé el mensaje, tú vas a quedarte con la esencia de aquello que Dios quiere que se aprenda. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, entonces, en los libros canónicos se halla toda la verdad que el hombre necesita para salvarse. En estos 73 libros, no más, aquí se halla toda la verdad para que tú y yo alcancemos la vida eterna. Y por ello están exentos de todo error. Claro, en lo relativo a la salvación y al designio salvífico de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no puedo leer otro texto. ¿Qué quiere decir? Que no puedo tomar otro texto como fuente y como guía para poder comprender mejor a Dios. Claro, tan así que tú y yo estamos estudiando este curso bíblico con el libro de Escucha Israel de Carlos Junco. Él nos dio esa posibilidad precisamente de comprender ello a través de un escrito que él hizo. Esa es la base. Él nos está dando la propuesta de comprender hacia dónde vamos. Pero en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestro Dios que se revela, la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a empezar a cerrar con lo siguiente. Pongan mucha atención. Si pudiéramos verlo así, con esta gráfica. Dios entonces crea al hombre. Se revela al hombre. Dios lo que hace es que se deja conocer, se revela. ¿Se acuerdan? Dios crea al hombre, la creación, pero estamos hablando concretamente del hagiógrafo. Dios crea al hombre, se deja conocer a través de la historia, a través de la creación, a través de los profetas, a través de Dios se deja conocer. Y después Dios mismo inspira al hombre para que comprenda la revelación y no solo eso, para que la escriba, para que la ponga por escrito. Por lo tanto, Dios se revela e inspira al hagiógrafo, escritor sagrado, a escribir. Fíjate, Dios lo crea, Dios se revela, se deja conocer y luego lo inspira para que escriba. El autor sagrado escribe y tenemos, gracias a Dios, la Sagrada Escritura. Este texto donde Dios es el autor material, el hombre el autor intelectual. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Precisamente entonces Dios es el autor intelectual, el hombre el autor material. Para que el día de mañana puedas responder por eso, entonces a ver, dime, ¿fue Dios quien con su puño y letra? Sí, fue Dios a través del hagiógrafo. El hagiógrafo escribió. ¿Sí se va comprendiendo? ¿Y cómo puedo comprender a este Dios que se revela? Vean en esta simple imagen. Dios que sale al encuentro del hombre precisamente es Dios es la fuente de toda revelación y de toda inspiración. Dios es el origen y fuente de la revelación, pero también de la inspiración. Por tanto, Dios se deja conocer, se revela el Padre. Fíjense, Dios entra e influye en el hombre para que él comprenda la revelación, el Espíritu Santo, y se revela a sí mismo en la Sagrada Escritura, el Hijo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto, diría el mismo Cristo, no lo vas a entender con tus pensamientos humanos, solamente es por obra del Espíritu Santo. Le dijo Jesús a Pedro, esto no te lo reveló la carne ni la sangre, esto viene de Dios. Cuando tú te dejas al Espíritu Santo, dices, pues yo lo entiendo muy fácil, sin caer en una vanagloria, sin caer en ninguna presunción, pero tú dices, pues yo comprendo con mucha tranquilidad a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Créemelo, así de simple es Dios. Te alabo, Padre, porque revelaste estas cosas a los sencillos y humildes, y en cambio se las ocultaste a los sabios y a los entendidos. Por eso te voy a invitar a que tú, a partir de esta sesión que vamos a estar hablando de la inspiración, dejes que sea el Espíritu Santo quien eleve tu mente. No digas, Señor, no entiendo nada, menos vas a poder. Mejor disponte y deja que Él poco a poco, con cada imagen, con cada diapositiva, con cada ejemplo, sea quien vaya abriendo. Eleve tu mente y tu inteligencia, tu razón, tu voluntad a acercarte a Dios que te ama, porque se revela porque te ama. ¿Sí? ¿Vamos bien? Así es que a manera de conclusión,
Vas a leer la cita que dijimos hace rato, segunda de Pedro 1, del 2 al 20. Pero ahora con una característica: cuando esta plática que estamos en este momento suba a YouTube y esté en la plataforma, hay una zona de comentarios para que tú ahí escribas lo que entendiste de la cita y lo que te gustaría que a través de tus palabras el Espíritu Santo pueda llegar a otra persona. Tú no sabes, tú no te sientas así como, voy a poner esto. No, tú solamente escribe lo que Dios quiere que la otra persona escuche a través de ti. Pero lo vas a poner en los comentarios del video ya que una vez esté en la red social. Y te voy a proporcionar un link que está aquí abajo, en donde vas a poder contestar un ejercicio sencillo. ¿En qué consiste el ejercicio? Miren, vamos a hablar de la organización de los libros, las abreviaturas y las citas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Ya sabemos que el Antiguo 46 libros y el Nuevo 27. Las abreviaturas tú las vas a encontrar ciertamente, ya sea en el índice o al final de tu Sagrada Escritura, pero la intención es que te las vayas aprendiendo. Ejemplo, deja que sea el Espíritu Santo quien te permita. Génesis se abrevia GN y es un libro del Antiguo Testamento. Obvio, no suena obvio, Génesis, principios, orígenes. Luego puse otro, Juan, se abrevia JN y ese libro pertenece al Nuevo Testamento. Usando la lógica y además comprendiendo lo que Dios quiere, Juan fue discípulo de Jesús. Luego entonces, pues tendrá que ser del Nuevo Testamento. Y si yo pusiera esta, ¿qué querrá decir? LC, Lucas, ¿y en dónde lo pondrías? ¿Antiguo o Nuevo? Nuevo Testamento, porque Lucas escribe un evangelio y los hechos de los apóstoles, parece ser. Y así nos podemos seguir. 1 Sam, primera de Samuel, esa lo ponemos en el Nuevo o en el Antiguo. En el Antiguo Testamento. Y así te voy a poner varias LV, Levíticos, esa será en el Nuevo o en el Antiguo. En el Antiguo, y además forma parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La idea es que poco a poco también vayamos acrecentando este conocimiento de la Sagrada Escritura. Si vamos bien hasta acá, va a estar un link, no es calificable, no voy a ver los resultados, solamente es un ejercicio. Entras en tu teléfono o en tu computadora, le das clic a las letritas azules que voy a poner en el WhatsApp y te abre. Y te va a preguntar por el libro. Yo digo que lo pongo en el Antiguo, yo digo que en el Nuevo. Y al final te dice cuántas buenas y cuántas malas. Nadie más que Dios y tú, yo no voy a ver nada, van a saber cómo vamos en este proceso de formación. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algunas personas que se hayan conectado, algunos comentarios. A ver, pasa mi teléfono a ver si por ahí. Quiero mandar un saludo, les digo, a todas las personas también de la comunidad de Valle de Chalco, del señor de Chalma, que también me saludaron, de Tony, que es mi compañera de trabajo. Ella trabaja mucho allá en la parroquia, les digo, de aquí de, ahorita que me recuerde, Sagrado Corazón, pero no sé si es en Amigo 86 o en Tepalcapa o no sé por dónde, por allá abajito. Y algunas otras personas que se conectan precisamente y que de alguna manera están viviendo con nosotros este proceso. Un saludo también a San Luis Potosí, al Padre Noé. Hoy mi hermano se encuentra con el Padre Noé después de muchos años. A mi hermano Miguel Ángel, a mis papás, a todas las personas que me han pedido saludos, a Jimena, ayer a todos los de la Escuela de Pastoral que participamos en un rosario muy especial. Pero bueno, un saludo para todos y principalmente para todas las personas de aquí de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios, se pasa muy rápido el tiempo, no sé por qué. Y vamos a disponernos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Queremos darte las gracias porque tú eres quien nos permite ir conociendo poco a poco tu palabra. Te pedimos la fuerza y la inspiración del Espíritu Santo para que abra nuestro corazón y podamos comprender qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Todo lo vamos a pedir con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Un saludo para Arcelia Plasencia, hola, ya vi tu comentario. Para Monse Sánchez, también un saludo para ti, para todas las personas que se conectan en esta página. Ojalá que inviten a otras personas para que esto vaya creciendo. Nos despedimos de los que estuvimos hoy aquí presentes, así no se nos cae esto. Y muchas gracias, les pedimos que está cayendo un aguacero, pero aquí estamos todos trabajando con gracia de Dios. Nos vemos.